Hola otra vez, espero que estén muy bien. Ya estamos en la última sesión de este curso, en donde hemos revisado ya varias cosas con respecto a las aptitudes sobresalientes, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de reconocer desde qué son, cómo se insertan en el contexto de la nueva escuela mexicana, en el ámbito inclusivo, cómo son las altas capacidades cognitivas, psicomotrices, artísticas, de creatividad, ¿no? Todas estas áreas nos permiten reconocer que hay diferentes dominios a través de las cuales se pueden expresar las aptitudes sobresalientes. Sin embargo, nos falta todavía revisar algo que sucede con frecuencia en el ámbito escolar. Y digo con frecuencia pensando no en números, ¿no? No es que sean demasiados, pero sí existen eh, estudiantes que presentan aptitudes sobresalientes, pero que al mismo tiempo podrían presentar algo que está por debajo. Puede ser una discapacidad, puede ser un trastorno, pueden ser dificultades específicas, ¿no? Entendiendo que nuestro perfil o el perfil en general de aptitudes sobresalientes puede ser, sí, por supuesto, más o menos estable hacia la parte de arriba, ¿no? Por encima del promedio. Pero al mismo tiempo puede haber una variación entre lo que sucede. Pero esa variación no es cualquier variación. Más bien, puede ser que se deba a algunas situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con la discapacidad. Entonces, se juntan de alguna manera la discapacidad y las aptitudes sobresalientes y entonces se trata de perfiles complejos, ¿no? Pero desde el punto de vista inclusivo, tenemos que conseguir que esos perfiles complejos puedan ser atendidos dentro de un aula. Por tanto, se trata de reconocer fortalezas y necesidades de manera simultánea, ¿no? Y eso pues se vuelve complejo, se vuelve difícil, ¿no? Dirán, es que tengo un niño que tiene aptitudes sobresalientes, pero también tiene diagnóstico de TEA o aptitudes sobresalientes y TDAH, ¿no? Entonces se vuelve complicado, complejo, difícil de manejar, pero es algo que podemos hacer. Seguramente quienes se dedican, quienes nos dedicamos a esta área eh, educativa, pensando en la educación inclusiva, sabemos que es un reto, sabemos que no está fácil, pero lo hacemos con mucho gusto porque implica aprendizaje para ambas partes, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es la doble excepcionalidad en este ámbito del curso que están terminando ya. Bueno, entonces hoy buscaremos comprender el concepto de doble excepcionalidad y su complejidad, identificar el fenómeno de lo que llamamos enmascaramiento en el contexto escolar, analizar riesgos educativos, emocionales y escolares y reconocer líneas de atención para el aula, para la escuela y para la familia. Eso es lo que queremos lograr el día de hoy. Espero que conforme vayamos avanzando, pues vayan recuperando parte de su experiencia, parte de lo que han visto, de lo que han leído, o si a lo mejor en sus grupos pareciera que no hay alguien con doble excepcionalidad, podemos empezar a tener alguna sospecha, ¿no? Por favor pongan atención y cuando vayamos revisando algunas situaciones, a lo mejor se dan cuenta que puede ser que en su salón exista, ¿no? Pero vamos viendo, poco a poco. Muy bien. Entonces, ¿qué es eso de la doble excepcionalidad? Sin enredos, sin tanto problema, podemos decir básicamente que es una condición en la que coexisten aptitudes sobresalientes, por un lado, y una discapacidad o una condición asociada, ¿no? No es que sumemos las etiquetas y que digamos, tiene aptitudes sobresalientes y también tiene TEA o TDAH, ¿no? Más bien podemos llamarle como doble excepcionalidad, entendiendo que se trata de un fenómeno complejo, difícil, que lleva
toda una secuencia, ¿no? Y que hay cosas que van por encima, otras por abajo, pensando en las características, ¿no? Pero el punto es, coexisten estas dos condiciones, ¿no? Vamos viendo, me quedo pensando porque si pensamos en las aptitudes sobresalientes, no es tampoco que exista un diagnóstico como tal en ese sentido, ¿no? Sino más bien hay personas que tienen algunas aptitudes sobresalientes, ¿no? En algún área, en algún dominio, como lo hemos visto en todo lo que llevamos de este curso, ¿sí? Bueno, entonces habrá que ver si podemos romper algunos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos que el talento no siempre se refleja en calificaciones altas, ¿no? Y eso es importante porque efectivamente, ¿no? Ya veíamos en su momento, por ahí de la clase 3, donde decíamos cuál es la diferencia entre el talento y la aptitud, ¿no? Entonces, aunque desarrollamos algunas habilidades y algunas aptitudes, no necesariamente se reflejan en las calificaciones altas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de las psicomotrices, ¿no? Como veíamos ahí, que no, porque el niño sepa jugar muy bien fútbol o sepa bailar muy bien, danza, etcétera, no por eso va a manifestar calificaciones altas, ¿no? Otra cosa importante es que la discapacidad no elimina el potencial. Muy importante, porque hay casos en los que se habla de TEA y aptitudes sobresalientes, por ejemplo, y muchas veces nos preocupa más cuando hablamos de TEA, ¿no? Es decir, enfatizamos mucho más en la discapacidad que en el potencial que puede tener cuando hay aptitudes sobresalientes, ¿no? Eh, por otro lado, entender que el desarrollo puede ser desigual y no lineal, y sucede en todos los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que sí tenga aptitudes importantes en la parte cognitiva, pero a lo mejor no en lo motriz, ¿no? O a lo mejor en la socialización, como es el caso de TEA. Y es cuando hay chicos que tienen aptitudes sobresalientes, pero se les dificulta la socialización. ¿Me explico? Entonces, lo importante aquí en esta cuestión de intentar romper estereotipos es que pues puede haber estas dos condiciones, puede haber dos condiciones de excepcionalidad y entonces ahí tenemos que buscar desarrollar el potencial y entendiendo que no se va a desarrollar de manera lineal y entendiendo también que aunque haya discapacidad, esta discapacidad no necesariamente va a eliminar la parte de sobresaliente. ¿Vale? Creo que ahí la llevamos, ¿no? Vamos bien. Muy bien. Pensamos en las aptitudes sobresalientes, identificamos algunos perfiles, ¿no? Básicamente pensamos en capacidades elevadas en áreas específicas del desarrollo, ¿no? Entre el lenguaje, lo cognitivo, lo motriz, lo social a veces, ¿no? O bueno, la parte socioemocional, ya lo decíamos. Y entonces, este potencial también puede verse limitado por barreras escolares. Eso es crucial, porque muchas veces pasa que aunque detectamos que puede haber un niño con ciertas aptitudes que sobresalen, que pasan a la norma de lo que sucede en la escuela, entonces ahí la escuela no siempre tiene las herramientas para favorecer o atender el desarrollo de estos niños, ¿no? Eh, no necesariamente porque también hay escuelas que sí favorecen el desarrollo y que sí trabajan para que el potencial de estos niños fluya todavía más y mucho mejor, ¿no?
Esto requiere contextos educativos flexibles para expresarse. Ahí es en donde estaría nuestro apoyo como docentes, como directivos, como supervisores. Nos toca de alguna manera favorecer esta flexibilidad, ¿no? Y se vuelve en un asunto en el que no participan solamente los estudiantes o los docentes, ¿no? También participa la escuela, también participa la familia, la comunidad en general. Así que se trata de un proceso conjunto. ¿Eh? Bien, fíjense, podríamos identificar entonces cuáles podrían ser algunas condiciones y diagnósticos asociados, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del trastorno del espectro autista, ¿no? Pensando cómo se asocia con las aptitudes sobresalientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puede haber habilidades cognitivas avanzadas, pensamiento lógico profundo o intereses altamente especializados, ¿no? Y eso sucede tanto en TEA como en aptitudes sobresalientes, ¿no? Al mismo tiempo, pueden mostrar dificultades en la interacción social, la comunicación pragmática o la flexibilidad cognitiva, ¿no? Los casos en donde hacen chistes, hacen bromas y no siempre se entienden, los casos en los que hay ciertas reglas, ciertas normas sociales incluso, y que se quieren seguir al pie de la letra, ¿no? En el aula se puede observar como un alumno que tiene ideas complejas, originales, pero con problemas para trabajar en equipo o adaptarse a algunos cambios. Eso tendríamos que revisarlo con mucho cuidado porque sucede tanto en TEA como en caso de aptitudes sobresalientes, ¿no? Y con frecuencia el talento intelectual queda opacado por las dificultades sociales, porque retrasa la identificación de las aptitudes sobresalientes, ¿no? Pero entonces aquí es en donde hay que tener cuidado porque se busca más bien que estas características que están señaladas aquí, más bien hay que ver cómo las vamos potenciando también, ¿no? Entonces, si las aptitudes sobresalientes además tienen que ver con el compromiso con la tarea, tienen que ver también con que sea un desarrollo superior al grupo, entonces ahí tendríamos que ver cómo ese potencial no baje, ¿no? Y entonces, si hay dificultades en la interacción social debido al trastorno del espectro autista, hay que hacer algún cambio ahí, ¿no? Es decir, ¿se debe al contexto o se debe a la propia persona? O sea, si la persona se le dificulta interactuar con los demás, ¿qué hacemos? ¿Lo obligamos o lo dejamos ahí solo sin que haga nada, que no trabaje en equipo? O a lo mejor encontramos una alternativa intermedia que nos permita favorecer este desarrollo social a través de diferentes formas, ¿no? Porque no necesariamente trabajar en equipo significa que se junten y que socialicen y que platiquen, ¿no? Puede ser más bien que lo hagan a través de alguna aplicación, ¿no? Estos documentos compartidos en Word favorecen muchísimo este trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que la tecnología no siempre está presente en las escuelas, pero ¿qué tal? ¿No? O un trabajo en línea, que los papás permitan que puedan trabajar en línea a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O de alguna aplicación que les permita comunicarse en línea, porque a lo mejor en estos casos de dificultades de interacción social tiene que ver más en que no quieren estar cerca, ¿no? Pero pueden trabajar en equipo. Si hablamos de la comunicación pragmática, tendríamos que ver cómo en el grupo se está desarrollando la comunicación. Y si hay chistes, si hay bromas, si hay sarcasmo, entonces a lo mejor algo de eso tiene que cambiar, ¿no? Porque si sabemos que hay alguien que no necesariamente comprende estos chistes, bromas y sarcasmo, entonces tendríamos que encontrar la manera de que eso cambie también. No que se dejen de hacer, pero que cambie la forma, que se les apoye para incluirlos de alguna manera, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, hay otras
características u otras condiciones más bien, ¿no? Por ejemplo, hablamos del déficit de atención e hiperactividad, en donde además de tener un desarrollo superior al grupo, además de tener un compromiso con la tarea y tener una aptitud sobresaliente, estos estudiantes pueden mostrar, sí, creatividad, también pensamiento divergente y razonamiento rápido, ¿no? Pensando en sus temas de interés. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para poder eh, potenciar todavía más el desarrollo de las aptitudes sobresalientes, ¿no? ¿A poco no? ¿Se dan cuenta? O sea, si entendemos que aquí pasa algo así, entonces puede ser mejor, ¿no? Si entendemos también que presenta dificultades en la atención sostenida, en la organización y el control de impulsos, a veces, como en el caso de TEA, nos enfocamos mucho en la parte de que no puede socializar, que no puede comunicarse adecuadamente, que eso es estereotipos, que eso no sé qué. Todo eso lo vamos enfatizando. Lo mismo sucede en el caso de TDAH. Enfatizamos y decimos, hay dificultades en la atención sostenida, hay dificultades en la organización y hay dificultades en el control de impulsos. Casi, casi no se puede hacer nada, ¿no? Y eso a veces es lo que nos provoca que limitemos el desarrollo de los chicos con actitudes sobresalientes. ¿Me explico? Eso es lo que tendríamos que hacer, ese cambio, y es la parte difícil, porque lo que vemos casi siempre en el grupo son problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un cambio, y por eso es que en el contexto escolar parece alguien inconsistente, hace aportaciones brillantes, pero no concluye tareas o comete errores por descuido, ¿no? Entonces, no, otra vez nos vamos a esa parte del desarrollo y decimos, hay problemas porque no concluye las tareas, porque comete errores, ¿no? Y todo lo demás, la parte creativa, el pensamiento divergente, el razonamiento rápido, eso no cuenta. Entonces, tendríamos que ver cómo hace falta un refuerzo para potencializar esas aptitudes sobresalientes. Ahí es en donde tenemos que aterrizar y dar ciertas cosas, ¿no? No es nada más porque hay discapacidad, sino más bien hay que ver las habilidades y si se dan cuenta, eso sucede o tendría que suceder más bien con todos los niños. Es decir, no fijarnos solamente en la parte negativa, sino, por supuesto, desarrollar la parte positiva, ¿no? En todos los niños. No importa si hay un diagnóstico o no, pero sí es necesario que se haga un trabajo mucho más ampliado. Bueno, también hay dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Se comprenden ciertos conceptos que son complejos, se establecen relaciones profundas y se razona a un nivel muy avanzado, ¿no? En el caso de aptitudes sobresalientes. Pero también puede ser que tenga dificultades en la lectura, la escritura o el cálculo. Pero eso, ¿por qué será? ¿Será por esa persona o será porque a lo mejor la lectura era muy larga? ¿Será porque la lectura era muy confusa? ¿Será porque la escritura no se entendía? ¿Será porque a lo mejor las operaciones de cálculo tienen que cambiar, ¿no? O sea, puede ser también el contexto, ¿se fijan? Es lo que quiero decir. Entonces, en el aula es observar una discrepancia entre lo que sabe y lo que logra plasmar en productos escritos, ¿no? Entonces, esto hace que subestimemos la capacidad intelectual, porque pareciera que si es específicamente la escritura, decimos, no, no puede, no sabe, no conoce. Un poquito lo que decíamos en otra clase que era, ¿será que porque no se le entiende la letra, ya por eso a lo mejor no está aprendiendo? ¿No? ¿Será que no conoce? Y entonces hay prejuicios también, ¿no? Eso es lo que queremos evitar, pero tengamos en mente entonces que tanto en TEA como en TDAH, como en algunas dificultades específicas de aprendizaje, eh, el énfasis tendría que cambiar ya no hacia lo negativo, ¿no? Hacia lo que no puede hacer, hacia las dificultades, sino también hacia la parte positiva, ¿no? Lo que sí puede hacer este razonamiento, aprender conceptos complejos, establecer relaciones profundas, ¿no? Todo eso
es lo que tendríamos que favorecer en adelante. ¿Sí? Creo que vamos bien, ¿no? Hay que favorecer varias cosas, pero ahí vamos. Bien, ¿qué pasa también con las situaciones en donde pareciera que hay trastornos emocionales o conductuales? Nuevamente pensamos en que el estudiante puede mostrar eh, sí aptitudes sobresalientes, pero también alta sensibilidad emocional, una empatía profunda, un pensamiento reflexivo que tiene que ver con un alto potencial socioafectivo, como ya lo vimos antes, ¿no? Entonces, aquí es donde tendremos que averiguar qué es lo que está pasando, porque al mismo tiempo puede presentar a lo mejor ansiedad o por lo menos irritabilidad, desregulación emocional o conductual, ¿no? Estas conductas desafiantes que a veces se tienen, como desde el gritar, el pegar, el salirse corriendo, ¿no? Eh, entonces, cuando no hay un contexto escolar ajustado, estos chicos podrían estar presentando estas conductas, ¿no? Estas dificultades. Así que nuevamente nos centramos casi siempre en esto, ¿no? No puede regularse emocionalmente, no puede regular su conducta, no sigue instrucciones, ¿no? Está muy irritable todo el tiempo, se enoja, grita, pega, avienta cosas. Y eso es en lo que nos fijamos casi siempre. Pero ¿qué tal cuando le preguntamos algo, ¿no? Cuando le decimos, a ver, de ese tema, y lo ven y lo resuelve extraordinariamente bien, ¿no? Así que pareciera que si nos enfocamos en esa parte negativa, nos perdemos de la parte positiva, ¿no? No se trata de negar ni una ni otra, sino más bien se trata de equilibrar entre ambas, ¿no? Entonces, en el aula, pues eso es lo que interpretamos, ¿no? Como falta de límites, problemas de conducta, y no siempre averiguamos este trasfondo emocional o potencial, ¿no? Así que, nuevamente, si pensamos en la ausencia de apoyos, pues incrementa el riesgo de desgaste, ¿no? Y también de una desmotivación escolar. Por eso es importante que eh, reconozcamos la situación que pasa con cada uno de estos casos y que a lo mejor lo podemos reconocer en el aula, ¿no? Saber de qué se trata nos ayuda a entender que si un niño que está desregulado, un niño que es muy irritable, probablemente hay que revisar todo lo que está alrededor, qué es lo que está sucediendo y qué tal si también hay una aptitud sobresaliente, ¿no? Hay que ver y entonces vamos potenciando una, o sea, la aptitud sobresaliente, y la otra la vamos favoreciendo para que esté en un nivel por lo menos básico, ¿no? Parece fácil, ¿no? Parece muy sencillo, pero ya sabemos, es bastante complejo. Bueno, si notan que mi garganta se desaclara, pues es porque no estoy tan bien de la garganta, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Hay algo que sucede de manera, esta sí es más frecuente, la cuestión del enmascaramiento. Pareciera que se hace algo, a veces con querer, a veces sin querer, para que no descubran, eh, no se den cuenta que además de la aptitud sobresaliente puede haber alguna discapacidad o algún trastorno o alguna condición, ¿no? Que puede intervenir en nuestro proceso de aprendizaje. Uno de los casos más comunes es cuando se vinculan las aptitudes sobresalientes con el TEA. Y entonces los niños y adolescentes van aprendiendo cómo tendrían que comportarse socialmente, ¿no? Desde la mirada. Entonces van practicando porque lo que les dicen es, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Si no me miras a los ojos es falta de educación. Y entonces ahí los tienen practicando, practicando, practicando. Y entonces pudiera ser que lo practicaron tanto que a veces ya no nos damos cuenta que ahí podría haber un signo importante de TEA, ¿no? O podemos ver cuando aprenden a socializar, ¿no?
van viendo lo que hacen otros y van copiando, ¿no? Todo lo hacemos, pero en este caso se hace para que veamos que estamos en un grupo y que pertenecemos a un grupo, ¿no? Entonces, estas dificultades pueden ocultar el talento nuevamente, ¿no? Si pensamos en que a lo mejor está aprendiendo a socializar, está aprendiendo a seguir la mirada, con la mirada, eh, entonces a veces nos fijamos mucho en eso y desconocemos el talento, ¿no? En este caso. Así que esto puede provocar retrasos en la identificación y en los apoyos educativos, porque eh, nos fijamos nuevamente tanto en las dificultades que perdemos de vista la parte del talento, la parte de las aptitudes sobresalientes. ¿Me explico? Eh, entonces, el punto del enmascaramiento en sí es cómo vamos perdiendo algunos índices importantes que tendríamos que estar revisando, atendiendo, evaluando. Los vamos perdiendo porque nos fijamos más en lo que el niño no hace o en lo que hay dificultades, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener presente nosotros como docentes, ¿no? Y apoyar también un poco a las familias para que permitamos que los niños sean como son, porque así es como los podemos identificar más fácil, ¿no? Pero si empezamos a ocultar ciertas cosas, hay que tener cuidado. El punto esencial entonces es el enmascaramiento se da cuando las dificultades ocultan esos talentos que pueden tener estos niños, ¿no? Y a veces no es que se oculten solitas, ¿no? Sino más bien nosotros o en el contexto vamos limitando que se vea la parte sobresaliente. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la escuela? Casi siempre el desempeño académico es irregular. Por supuesto que hay notas altas y bajas y entonces se vuelve difícil, aún sabiendo que hay ciertas aptitudes sobresalientes, ¿no? Pero básicamente el desempeño académico casi siempre es irregular, porque además, si pensamos en las aptitudes sobresalientes, si pensamos específicamente en las altas capacidades cognitivas, se esperaría que el perfil del WISC, por ejemplo, del CI, que salga pues, disarmónico, ¿no? Ahí hay cambios importantes. Hay alta comprensión conceptual, pero los productos escolares pueden ser pobres, ¿no? Entonces, el que puede ser capaz de responder a todas las preguntas del maestro, que resuelve todas sus dudas, que participa bastante, pero cuando le pedimos productos escolares, ahí es donde ya vemos algunas dificultades, ¿no? Y se nota cuando hay también una frustración constante, cuando las tareas están poco ajustadas, ¿no? Eh, porque requiere más esfuerzo, porque requiere más atención, porque incluso requiere ese trabajo en equipo que donde ya no podemos participar, en el caso de TEA, y entonces ahí tendríamos que estar muy atentos, ¿no? Estas son algunas de las manifestaciones importantes que tendríamos que estar observando. Así que, por favor, tomen esto en cuenta, pensando en que los chicos a lo mejor pareciera que entregan sus tareas de manera inadecuada, pero ¿qué tal si analizamos con cuidado y puede haber también ahí alguna aptitud importante, ¿no? Bueno, una aptitud sobresaliente importante. Pero puede haber también algunas señales de alerta, ¿no? Es decir, por supuesto que se vale hacer todo lo que estaba antes, ¿no? Pero si pensamos en algo que a lo mejor hay que tener mucho más cuidado, pensamos en estas discrepancias marcadas entre la capacidad y el rendimiento, ¿no? O sea, ya no es solo que entregue mal sus trabajos, sino que a veces no los entregue, ¿no? Por ejemplo, aunque tenga buena participación, buena conceptualización, la información la dice de manera verbal, más o menos clara, ¿no? Pero como no entrega las tareas, entonces pues no hay evidencia, ¿no? De todo lo que está trabajando.
Puede haber reacciones emocionales intensas cuando se equivocan, ¿no? Sí hay, por supuesto, y no solo en el caso de doble excepcionalidad, pero aquí se remarca más porque pensamos en que si es alguien que sí identifica ciertas cosas específicas en la parte alta de la sobresaliencia, pero también podría ser que no esté identificando algunos errores, ¿no? Y cuando los identifican o cuando se los hacen ver, hay una reacción emocional muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños que siempre quedaban en primer lugar en matemáticas, por ejemplo, ¿no? En evaluaciones de matemáticas, pero que cuando sacan 9 se ponen muy mal, ¿no? Y gritan y avientan las cosas y les reclaman a sus papás o a los maestros. Se vuelve complicado, ¿no? Y eso sí es una señal de alerta. O intereses profundos combinados con dificultades básicas. Básicas, tan básicas nos referimos, por ejemplo, eh, a poder ser autosuficiente en algunas áreas como la comida, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor, si hablamos de cuestión académica, pues nuevamente en la lectura y la escritura, ¿no? Que no tenga, que sí le interese muchísimo trabajar, conocer algo sobre el universo, la luna o sobre algo, a veces los dinosaurios como muy clásico, pero eh, todavía se le dificulta escribir, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿qué podría pasar? Pues básicamente hay un desajuste, ¿no? Entre las necesidades y las propuestas pedagógicas. Se invisibiliza el potencial sobresaliente y se pierden oportunidades de enriquecimiento, ¿no? Porque si no identificamos con mucha claridad cuál o cuáles son las actitudes sobresalientes, entonces pues no tendríamos obviamente chance de intervenir, ¿no? Porque haríamos el trabajo sí para todos, sí de manera inclusiva, pero no estaríamos llegando a la profundidad que a veces necesitan algunos chicos. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto, sobre todo para no invisibilizar este potencial sobresaliente, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. No siempre se da, pero estaría bien reconocer cuando podría haber ahí alguna aptitud sobresaliente. Muy bien, pues si pensamos también en los riesgos emocionales, pues claro, ¿no? Si no los identificamos adecuadamente, si cometemos ahí algunas o presentamos eh, o hacemos que presenten, que se enfrenten algunas barreras para el aprendizaje, pues podemos generar seguramente, bueno, es probable más bien que haya baja autoestima académica, ¿no? Porque nos enfocamos más a la parte negativa, a la parte de no hace o lo hace mal o lo hace incorrecto y podemos por supuesto provocar una baja autoestima, ¿no? Puede haber ansiedad y frustración persistentes porque aunque hagan, intenten, digan, puede ser que haya cosas desde la parte de la discapacidad que no se puedan realizar, en parte porque el chico no puede, en parte porque el sistema mismo y las estrategias de enseñanza podrían no ser favorecedoras de lo que el niño sí puede hacer y más bien lo que hacen a veces es identificar lo que no puede hacer y entonces ahí es donde podemos asegurar un cambio, ¿no? Y también puede haber una sobrecarga emocional por un sobreesfuerzo, ¿no? O sea, a lo mejor no entrega la tarea o la entrega mal redactada porque a lo mejor no sabe cómo redactar, curiosamente, ¿no? Pero sí tiene la posibilidad de reconocer los conceptos, de hacer varias actividades desde la parte de la sobresaliencia, pero a lo mejor no puede hacer algunas cosas, ¿no? O la parte de la socialización, en donde, por ejemplo, en los casos de TEA y aptitudes sobresalientes, podemos ver cómo hay chicos y chicas que se esfuerzan demasiado para poder pertenecer a un grupo, para poder pertenecer a un equipo. Y entonces sí, por supuesto que este esfuerzo vale y vale mucho, pero a lo mejor
También haría falta un trabajo en el grupo, ¿no? Un trabajo en la escuela que permita que estos chicos no tengan que sobreexigirse o sobreesforzarse, ¿no? Más bien depende un poco de cómo este trabajo se puede hacer de manera conjunta, ¿no? Entre el contexto y el propio estudiante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, también puede haber una desmotivación progresiva, ya se imaginarán, más bien poco a poco, dificultades en esta convivencia y trayectorias escolares inestables o de riesgo, ¿no? Que podrían llevarnos a algunas cosas como, por ejemplo, desde la deserción escolar, que eso es grave, es fuerte, ¿no? Pero también peleas dentro de los grupos, ¿no? Entonces, habrá que tener mucho cuidado en cómo trabajamos, cómo identificamos estas aptitudes sobresalientes con alguna condición y entonces así podemos generar un mejor ambiente escolar, ¿no? Y por tanto favorecer el desarrollo de los niños con estas características. Bueno, habrá que ver cómo podemos favorecer la atención inclusiva en el aula, como una diferenciación pedagógica basada en fortalezas, por supuesto, eso es lo más importante, que estemos basados en fortalezas, que haya flexibilización de tiempos y formas de evaluación, que eso no está tan fácil tampoco, ¿no? Pero que sí haya ajustes que reduzcan barreras sin bajar las expectativas. Qué fácil se oye, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya hasta dijeron, esto parece que estamos revisando los documentos de la SEP y la nueva escuela mexicana, ¿no? Que dicen, hay que hacer esto, ¿no? Pues sí, pero no es sencillo, ¿no? Porque no es el único niño, porque no son los únicos niños y porque tenemos varias cosas que hacer, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con el DUA, por ejemplo, y empezamos a identificar que sí podemos hacer esta diferenciación desde el principio, después ya se nos hace mucho más fácil, ¿no? Bueno, no así súper fácil, pero ya es más sencillo, porque ya desde el principio dijimos, puede haber chicos con discapacidad visual, auditiva, sensorial, discapacidad intelectual, TEA, TDAH, diferentes condiciones, y con base en esa diferenciación podríamos reconocer que desde el principio ya estamos avanzando en esta forma de atención, ¿no? Y desde ahí incluso flexibilizamos los tiempos y formas de evaluación y entonces también podemos hacer ajustes, ¿no? Pero aquí el detalle es, tenemos que identificar esas barreras, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para identificar esas barreras? Muy claro, tenemos que observar, tenemos que entrevistar, tenemos que conocer, tenemos que evaluar, pero seguramente también dirán, pues sí, claro, ¿a qué hora hacemos todo eso, no? Yo insistiría que si lo hacemos desde el principio, desde la parte del DUA, desde ahí podemos empezar a planificar todo esto que está aquí adelantito. ¿Vale? Bueno, si pensamos en la escuela, pensamos en la importancia del trabajo colaborativo entre docentes y la orientación, los protocolos de seguimiento para perfiles completos y una cultura escolar que valore la diversidad del potencial, ¿no? Entonces aquí no es solamente para casos de doble excepcionalidad, ¿no? También es casos para discapacidad, casos para aptitudes sobresalientes, es para las tres posibles categorías, ¿no? Si lo pensamos en términos muy generales, ¿no? Por supuesto se trata de colaborar, por supuesto se trata de dar seguimiento y por supuesto que se trata de mejorar esta cultura escolar. Sobre todo la parte de inclusión es que todavía nos cuesta, ¿no? Pero yo sé que como docentes ustedes lo están haciendo bastante bien, pero ¿qué pasa con los compañeros, no? ¿Ya estamos listos o no para atender a la inclusión, ¿no? Para tener un compañero que tenga alguna discapacidad, ¿no? Algún trastorno o algo. ¿Estaremos listos? ¿Estarán listos los niños, los adolescentes? Si hablamos de educación básica, eso es lo que tendríamos que mejorar hablando de la cultura escolar, ¿no?
Y con las familias, pues se busca comprender este perfil de doble excepcionalidad, ajustar expectativas y mantener una comunicación. Un poco lo que ya dijimos a lo largo de todo el curso, ¿no? Sí entender de qué se trata, ver cuáles son nuestras expectativas y cómo podemos trabajar de manera específica con determinadas circunstancias, pero sobre todo esa comunicación con las familias, ¿no? Porque a veces están esperando algo diferente a lo que nosotros podemos ofrecer y a su vez nosotros esperamos algo diferente de los papás, ¿no? No siempre somos claros. Habrá que revisar, como les estamos diciendo, lo que tendrían que estar agregando, pues sí, agregando a la intervención, a eso me refiero, ¿no? A que podamos participar en conjunto, en colaboración y de manera participativa, de manera clara, incluso con iniciativa, ¿no? ¿Qué proponen unos, qué proponen otros? El punto es, podemos trabajar en conjunto. Bueno, aquí hay un ejemplo de intervención en el aula. Se trata de el caso de Daniel, en donde Daniel puede tener una capacidad sobresaliente para el razonamiento abstracto, pero, bueno, por ejemplo, pues comprende conceptos científicos complejos, detecta patrones rápidamente, hace preguntas profundas que van más allá del contenido esperado, ¿no? Eso si lo pensamos desde la parte de las aptitudes sobresalientes. Al mismo tiempo, presenta TDAH con las características, ¿no? Como la dificultad para sostener la atención en tareas largas, problemas de organización, olvida materiales y no termina trabajos escritos, ¿no? Es algo que sucede y pues es el caso que podríamos ver qué podemos hacer, ¿no? ¿De qué se trata? Es generalmente lo que ve la escuela en casos como el de Daniel, ¿no? Lo que vemos, decíamos, es, pues interrumpe, ¿no? Interrumpe constantemente a sus compañeros, al maestro, la clase en general, se mueve mucho, no entrega tareas completas, comete errores por descuido, ¿no? Entonces, decimos casi siempre, pues es inteligente, pero no se esfuerza. Si se concentrara un poquito, podría ser mejor. Aquí es en donde está ocurriendo ese enmascaramiento, ¿no? Básicamente es eso lo que se hace en muchas escuelas. Yo sé que no en todas, y a lo mejor están diciendo en este momento, no, pues yo no lo hago así. Nosotros no lo hacemos así, en la escuela no lo hacemos así, nosotros sí nos damos cuenta de las capacidades de Daniel, ¿no? Pero habrá otras en las que digan, sí, la verdad sí, sí decimos eso, ¿no? Es inteligente, pero no se esfuerza, ¿no? Eso es lo que hay que averiguar, ¿no? O decimos, si se concentra podría rendir mejor. Y sí, sí lo hacemos, sí lo decimos, es algo en lo que tenemos que ser conscientes de entrada, ¿no? Después, eh, lo que queda invisibilizado, ¿no? O sea, Daniel razona a un nivel muy superior al promedio, pero no se alcanza a ver. Tiene pensamiento divergente, además, ¿no? No se queda con una sola opción, sino que puede abrir las posibilidades. Aprende rápido cuando el contenido lo desafía. Y entonces ahí no es que dependa solamente de él, sino depende también de qué contenido le ponemos, ¿no? Además, se aburre con tareas repetitivas y poco significativas. Pues claro, porque él necesita un reto importante, ¿no? Pero eso tampoco se ve, tampoco se alcanza a ver. Y entonces la aptitud sobresaliente queda oculta por la conducta que presenta, la dificultad atencional y el formato escolar que casi siempre es muy rígido. Entonces ahí es donde tenemos un trabajo muy fuerte, maestras y maestros, no solamente en educación básica, en todos los niveles educativos, aún nos falta mucha flexibilidad y no pensando solamente en estas características, ¿no? O en estas condiciones de aptitudes sobresalientes o de discapacidad, sino más bien
si lo pensamos en general, parece ser que no se reconoce a los estudiantes en general, ¿no? Si hacen una cosa o hacen otra, casi siempre nos fijamos en lo negativo, pero muchas veces tiene que ver con nuestro propio contexto, nuestro propio sistema y nuestras propias estrategias de enseñanza. Ahí podemos poner mucha atención y veremos muchos cambios. Y entonces solo atendemos desde el déficit. Eso sí lo hacemos, ¿no? Que pareciera que ahí es en donde sí tenemos trabajo, ¿no? Porque con los otros, pues casi que ya no hay nada que hacer, ¿no? O eso decimos, pero no siempre es así. Bueno, entonces, ¿cuál sería el propósito de una intervención en el caso de Daniel? Básicamente lo que queremos es que reconozca y potencie las aptitudes sobresalientes, ¿no? Bueno, se reconozcan las aptitudes sobresalientes, atender las dificultades asociadas al TDA y prevenga la desmotivación y el desgaste emocional mediante ajustes pedagógicos inclusivos. Eso es lo que queremos lograr, ajustes pedagógicos inclusivos. ¿Se fijan? No es modificar la conducta de Daniel, no es que vamos a cambiar la condición de Daniel o las condiciones de Daniel. Más bien, ajustes pedagógicos que nos permitan que Daniel tenga mejor desempeño como alumno sobresaliente y que atendamos estas dificultades asociadas, ¿no? Será también su situación, por supuesto, pero hay que hacer estos ajustes desde la parte contextual, ¿no? Que es lo que marca la nueva escuela mexicana en cuanto a la identificación, prevención y, si se puede, la erradicación de barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, permitimos que Daniel muestre su alto potencial cognitivo sin que las dificultades atencionales se conviertan en una barrera. Eso es lo que queremos conseguir de manera ya mucho más específica. O sea, nos centramos un poco más en la parte del potencial cognitivo alto, pero no es que descuidemos estas dificultades atencionales, ¿eh? Más bien, sí las atendemos, pero lo que permitimos es que su desempeño cognitivo alto es el que sobresalga, ¿no? Bueno, entonces hay retos cognitivos elevados, ¿no? Que podríamos proponer, que podríamos hacer para que Daniel realice estas actividades, ¿no? Puede ser en este caso específicamente en ciencias y en matemáticas, ¿no? Donde muestra mayor interés y mayor capacidad. Si le damos más retos cognitivos, probablemente consigamos que Daniel pues pueda hacer explicaciones orales, esquemas visuales, presentaciones breves y no solamente trabajos escritos largos, ¿no? Podemos darle chance de que lo haga a su manera y de alguna manera también favorecemos que ponga atención, que no se le olviden ciertas cosas, porque como es de su interés y tiene que ver con su capacidad, entonces ya no se aburre, entonces ya no se desmotiva y entonces podría trabajar con estos retos cognitivos elevados. Profundizar, enriquecer, acuérdense del enriquecimiento también, ¿no? Ahí es en donde tenemos un trabajo fuerte. Bueno, ya lo dije varias veces, pero esa es la intención, que identifiquemos dónde está nuestro trabajo, en esa modificación de estrategias, en esa modificación del contexto que favorezca lo que en este caso Daniel tiene como algo positivo y a su vez de alguna manera favorecemos que todo lo demás que se supone negativo no se, más bien en lo que se supone negativo pues se detenga, ¿no? O cambie un poco, ¿no? Pero no es, como ven, solo por el cambio de conducta, sino más bien es por el cambio pedagógico que estamos haciendo. ¿Sí me explicó? Muy bien, espero que sí. ¿Qué tal si fragmentamos las tareas? ¿No? ¿Puede ser? Dicen, pues claro, ¿no? A lo mejor ya lo hacen, pero es importante, ¿no? Porque a veces dejamos actividades muy extensas, pero si lo hacemos en segmentos cortos y claros, con tiempos muy bien definidos, reducimos la sobrecarga atencional y entonces apoyamos no solamente a Daniel, sino que apoyamos a todos los estudiantes, ¿no? Porque dirán, ay, gracias.
Gracias a Daniel porque así el maestro o la maestra ya pudieron hacer estos cambios, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Y también apoyos organizativos, ¿no? Por ejemplo, listas visuales, recordatorios, rutinas claras para favorecer la organización del trabajo escolar. ¿Se fijan? Y eso lo hacen bastante bien ustedes como maestras, como maestros. Ya lo tienen ahí, ya tienen sus recordatorios, ya tienen esas rutinas. Es cuestión de identificar cuál sería el objetivo específico que perseguimos y entonces podemos favorecer ese trabajo escolar de manera más organizada, ¿no? Entonces, si utilizamos ambas cosas, estos apoyos organizativos y a su vez la fragmentación de tareas, Daniel va a reforzar y va a decir más de lo que ya conoce, de lo que ya sabe, pero en tiempos cortos, ¿no? Eso es algo esencial. Tiempos cortos y claros, muy bien definidos, para que Daniel sepa en qué momento. ¿Y qué pasa después? Decimos, ¿no? O en el intermedio entre un fragmento y otro, pues ahí es donde viene otra parte de la flexibilidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Tiempo libre, un ratito, 5 minutos, 10 minutos de tiempo libre. Y ellos mismos se empiezan a reorganizar, ¿no? No solo Daniel, sino todo el grupo. ¿Me explico? Bueno, ahí vamos. Muy bien. Si hablamos de la escuela, lo que buscamos es que Daniel sea, bueno, lo que evitamos es que Daniel sea atendido solamente por el déficit, sino más bien promover una mirada institucional integral. Eso es lo que buscaríamos a nivel escuela. También bastante complejo, pero se puede lograr si es que lo identificamos en colaboración, en conjunto, entre todas y todos los participantes en la comunidad educativa. Entonces, por ejemplo, puede ser que el docente titular, el orientador educativo y cuando es posible, educación especial, analicen este perfil de Daniel para reconocer su potencial y sus dificultades, ¿no? Se busca que haya un plan que incluya enriquecimiento académico en áreas de fortalezas, ajustes razonables en evaluación y en organización, un seguimiento emocional periódico. O sea, es un trabajo fuerte que esperaríamos que también se haga así en lo individual, pero también en la parte grupal, ¿no? Habrá que ver cómo se trabaja en lo individual según las reglas de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero sí sería importante justificar de alguna manera que algunos chicos necesitan un apoyo individualizado, ¿no? De tal manera que se evita que cada docente aplique estrategias aisladas o contradictorias, ¿no? Que sean coherentes entre sí las estrategias que utilizan los docentes. Por eso estas reuniones interdisciplinarias son básicas, son muy importantes. Y ya me imagino que lo que están diciendo, pues, pero ¿a qué hora, en dónde, cuándo? Existe en muchos casos el apoyo de USAER, en el caso del Estado de México todavía, así que creo que se pueden hacer varias reuniones, pero implica, por supuesto, planificarlo desde el principio, identificar con mucha claridad cuál es su participación y a veces estas reuniones son relativamente sencillas, ¿eh? A veces vamos estrategia por estrategia y paso por paso, ¿no? Tampoco queremos lograr un cambio inmediato, ¿no? Así que vamos viendo cómo se pueden organizar estas estrategias, pero sí, sí, lo importante es un trabajo integral, ¿no? Enriquecimiento, ajustes razonables y seguimiento emocional. Hasta suena bonito, ¿no? Suena ideal, pero yo estoy seguro de que sí lo pueden conseguir, sí se puede organizar, sí se puede lograr este trabajo, ¿no? Porque además estaríamos apoyados con la familia, ¿no? Nosotros los acompañamos, por supuesto, para comprender qué es la doble excepcionalidad y ajuste de expectativas, pero a su vez la familia hace algo semejante, también nos acompañan, también nos apoyan, ¿no? No es un trabajo unidireccional, sino que también vamos hacia lo que ellos nos proponen. Por ejemplo, les explicamos claramente que Daniel no es flojo, no solo es inquieto y tiene un alto potencial, ¿no? Pero la mamá, el papá o los familiares también nos van a decir algo así, ¿no? Pues ¿cómo van a decir que mi hijo es flojo? No es que sea flojo, más bien es inquieto tal vez, ¿no? Pero y entonces empieza un diálogo importante en el que lo que se busca, lo que se intenta es que ambas partes coincidan en que se trata de una situación, una condición
que requiere de este enriquecimiento y de estos ajustes, ¿no? Por eso se sugieren rutinas breves, claras, realistas y no una sobreexigencia, ¿no? Que eso sucede en muchos casos, ¿no? No solo en casos de discapacidad. Y claro, la comunicación debe ser constante entre la escuela y la familia. Eso a lo mejor ni siquiera tendría que decirlo, pero lo remarcamos porque desde aquí podemos entender que sí es necesario el trabajo con la familia, pero sabemos también que no siempre se puede lograr. Bueno, esperaríamos que Daniel se sienta reconocido por sus capacidades. Eso es lo principal, por sus capacidades, no porque sea flojo, porque sea inquieto, porque no pone atención. Eso no es lo que esperamos, ¿no? Más bien que sí sea reconocido por lo que sí puede hacer. Y nuevamente implica para todos los estudiantes, ¿eh? Se busca que disminuya la frustración y la ansiedad escolar, por supuesto, ¿no? Porque seguramente hay un problema fuerte ahí de ansiedad, que participe más en el aprendizaje, porque a veces con estos señalamientos que hacemos, eh, pues a veces lo relegamos, ¿no? Y los mismos compañeros pueden relegar a un niño como Daniel. Y así entonces se puede desarrollar su talento sin que el TDAH sea lo que estamos observando primero, ¿no? Tengamos en cuenta esta situación. Es un ejemplo, pero espero que pueda ayudar un poco a entender de que se trata de reconocer ambas partes, pero unas a través del enriquecimiento, otras a través de los ajustes razonables. El punto es que se dé un acompañamiento integral en casos como este. ¿Vale? Bueno, pues ya casi para terminar, entonces, pues esta doble excepcionalidad sabemos que es una expresión de la diversidad, se da en varios casos, habrá que encontrarla, identificarla con mucha precisión y entonces intervenir. Implica entonces reconocer perfiles completos que ya no van solamente hacia la discapacidad o hacia la sobresaliencia, sino hacia ambas partes, ¿no? Por tanto, también lo que buscamos es que haya flexibilidad en el sistema, en el aula, en la escuela, en las estrategias de aprendizaje y en todo lo que implica el contexto escolar. Ahí es donde tenemos un punto clave que sí tiene que ver con la nueva escuela mexicana y sí tiene que ver con la eliminación de las barreras para el aprendizaje. Me refiero al concepto de la flexibilidad. Si somos flexibles en las estrategias de aprendizaje, en los productos esperados, en la evaluación, es muy probable que tengamos resultados muy diferentes. ¿Sí? Ahí la llevamos, vamos bien. Así que, pues lo único que me queda decirles es que por favor revisen el documento base que está ahí en la sesión, participen en el foro, respondan al cuestionario y nos vemos en la sesión sincrónica, o a lo mejor ya nos vimos, pero por favor tomen en cuenta que lo que buscamos es mejorar este proceso de educación inclusiva. Todavía nos falta mucho camino que recorrer y sé que no es fácil, sé que nos cuesta trabajo, pero yo estoy seguro de que ustedes pueden, de que los niños pueden hacerlo y de que ahí la llevamos, ¿no? Vamos poco a poquito. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y pues nos vemos pronto. Hasta luego.